la presentación de El Campus como Laboratorio Urbano de Sostenibilidad a cargo de la especialista Celia Herrera Torres. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Vale, perfecto. Primero quiero felicitar al ponente previo. Ha sido sumamente enriquecedora su conferencia. Por otro lado, quiero agradecer profundamente a la Universidad Central de Venezuela, al Vicerrectorado Académico y a la Embajada de Colombia por esta invitación. Para mí es un honor estar con ustedes en este espacio de cooperación y diálogo entre nuestros países. La conferencia la he titulado El Campus como Laboratorio Urbano de Sostenibilidad, como bien han anunciado hace unos minutos. Voy a proceder a ponerla en pantalla para compartir con ustedes. Vale. Pues como les decía, entonces la conferencia de este momento está enmarcada en la idea de que nuestros campus universitarios se conviertan en un laboratorio urbano de una mirada cercana que pueda replicarse en ciudades. Vamos a pasearnos por una breve introducción de qué va la conferencia, los campus como microciudad, estos también como laboratorios de movilidad sostenible. Hablaremos de sostenibilidad integral, economía circular, cultura ciudadana, gobernanza y participación, la visión de nuestra ciudad universitaria de Caracas como laboratorio urbano, algunas reflexiones finales y les dejaré mis señas de contacto para intercambiar ideas, comentarios y quizás próximas ocasiones en que nos vamos a poder ver. Inicio comentando que hoy, en el marco de estos 25 años de la declaratoria de la UNESCO de la Ciudad Universitaria de Caracas, quiero además invitarles a mirar este campus no solo como el ícono arquitectónico que efectivamente es, sino como un ecosistema vivo, un lugar donde todos podemos ensayar esa ciudad sostenible con la que estamos soñando. En Colombia acabamos de escuchar una ponencia extraordinaria, esta enlaza con el espíritu de este encuentro. Las universidades como los Andes, la Nacional y la Javeriana se han convertido en las denominadas Urban Living Labs, donde se prueban políticas de movilidad, estrategias de gestión de riesgo, modelos de ciudad baja en carbono. También se incorporan plataformas tecnológicas que luego, por supuesto, son escalables a la ciudad. Mi objetivo hoy es mostrar, o al menos dejar esa espinita de que la UCB puede llegar a jugar un rol importante de la misma manera que estas universidades previas que he mencionado, articulando ese valor patrimonial que tiene con su comunidad y su escala urbana para convertirse en un laboratorio vivo donde confluyen tecnología, gobernanza, movilidad, sostenibilidad y, por supuesto, la cultura urbana. La premisa central es sencilla, pero además es poderosa, ¿no? Los campos son microciudades. Aquí ocurre lo que ocurre en toda la ciudad, pero en una escala que, por supuesto, es mucho más manejable. Hay movilidad, hay congestión, de la misma manera tenemos flujos peatonales que se entrecruzan, hay consumo de energía, redes de agua, infraestructura, espacio público, sombra, paisaje, convivencia, servicios, también hay residuos, comercio y por supuesto actividades sociales que son además muy, muy profusas y muy intensas dentro de una comunidad que es tan diversa. Una mirada de los organismos internacionales coincide en tres aspectos básicos que he dejado allí recalcados. Por un lado, las escalas ideales que tienen los campus para innovar. ONU Habitat y el Banco Interamericano de Desarrollo coinciden en que los campus permiten ensayar políticas urbanas de manera acelerada. Por otro lado, los ecosistemas de talento y la ciudadanía activa.
Estos campus, por supuesto, son espacios donde la comunidad es muy diversa, es crítica, es altamente participativa, con unas condiciones perfectas para generar transformaciones sostenibles. Y, por supuesto, son una vitrina del ejercicio de políticas públicas replicables. El Banco Mundial muestra cómo muchas ciudades han adoptado políticas que partieron o que tuvieron su inicio en propuestas en campus experimentales. Por eso un campus no es solamente un espacio académico que es aislado, es una ciudad piloto, y en el caso de la Ciudad Universitaria de Caracas lo vivimos a diario porque es totalmente permeable y transversal a todos los flujos de movilidad dentro de la ciudad. Dicho esto, pues la movilidad suele ser el punto de entrada más visible y transformador. Bogotá, acabamos de escuchar, es un caso emblemático para nuestra región de Latinoamérica. Allí vimos la intermodalidad entre bicicleta, transporte masivo, que ha sido además motor para el proceso de descarbonización urbana. Les comentaba, universidades como los Andes han sido pilotos para desincentivar el automóvil, el uso de los vehículos particulares dentro de los campus y promover modos activos, la denominada movilidad activa que está tan de moda en los últimos tiempos. E incluso el Banco Interamericano de Desarrollo acompañó la implementación de datos en vivo, con sensores, conteos, patrones de viaje, monitoreando para analizar cómo era la movilidad dentro de la comunidad universitaria. Y por supuesto que esto nos deja lecciones. ¿Qué enseñanza nos deja? Bueno, que los campus son ideales, como les comentaba, para probar medidas que luego pueden inspirar políticas a nivel metropolitano. En el caso de la UCB, sabemos que la Ciudad Universitaria de Caracas tiene unas condiciones que son excepcionales. Estos ideólogos, partiendo del maestro Carlos Raúl Villanueva, tuvieron una visión particular, especial, creando lo que tenemos hoy en día, caracterizado por un tejido peatonal histórico ya existente, con serviciabilidad óptima, muy integrado a todo lo que es el entorno del campus. Conexiones estratégicas hasta nodos de movilidad muy significativos de la ciudad, como es el caso de Plaza Venezuela, donde concentran las líneas 1, 3, 4 del sistema metro de Caracas, y que además integra con sistemas de transporte público superficial y permite la interconexión remota con otros sistemas de la misma sistema metro, como es el caso de Buscaracas, Metrocable, San Agustín y otro tanto. Hay amplias zonas con valor para convertirse además en zonas de baja velocidad. De hecho, dentro del recinto universitario las velocidades son controladas y máximo la circulación estaría rondando los 20 kilómetros por hora, también tendiendo a lo que es la seguridad vial dentro de una zona que es mayormente caminable. Aquí podemos pilotear intervenciones que luego escalen a la ciudad de Caracas: la prioridad peatonal, las ciclorrutas internas, nuevos criterios de accesibilidad más equitativos, más generales, más inclusivos para esos actores vulnerables del tránsito, como son las personas con algún tipo de discapacidad o personas adultos mayores, los mismos niños, porque a nuestro recinto acude cantidad de gente importantísima, porque además presta servicios a toda la ciudad y al país en general. De hecho, como dato curioso, en algunos estudios, que estamos hablando quizás de 2010, 2012, al Hospital Clínico Universitario, que es una centralidad de este espacio, alcanzaban a acudir hasta 10.000 personas a diario, solamente por consultas médicas. Eso da noción de la magnitud de los servicios que se prestan y lo permeable que es la universidad del resto de la ciudad como facilitadora y posibilidad de dar acceso a servicios tan importantes como son los de salud. También la integración con corredores de transporte público actuales y futuros. Nuestra ciudad universitaria es totalmente integral desde el punto de vista que dentro de ella misma hay circuitos de transporte público superficial, taxis, mototaxis, adicionalmente la proximidad a las estaciones las
Tres Gracias, línea 3 de metro, y por Plaza Venezuela, la estación Plaza Venezuela de la línea 1. Y los espacios, por supuesto, invitan a esa caminabilidad por el hecho de ese verdor y ese espacio físico que es bucólico, que atrae tanto para hacer trayectos a pie. Pero sin embargo hay que incorporar elementos que quizás no nos habíamos pensado. Me encanta que hayan abordado el tema de género, la accesibilidad. Un artículo reciente en The Conversation explicaba yo lo de los viajes poligonales de las mujeres, que no son viajes pendulares casa-trabajo, trabajo-casa, sino que son esos viajes de cuidado del que hablaba el ponente previo, viajes de cuidado que implican otros traslados, y hay unos viajes poligonales que además, cuando están sujetos al transporte público, que no necesariamente es de buen servicio, es permanente, y ante el tema también de la inseguridad ciudadana, pues es una limitante para el género femenino. Y otro elemento que hay que abordar, que también he estado tratando en los últimos tiempos, es el tema de los motorizados, porque no solamente en Venezuela, sino en buena parte de Latinoamérica, se está incorporando una flota muy significativa de vehículos automotores, de motocicletas, y hay que ver el tema con todas las aristas y con mucha piel, porque representa hoy en día un vehículo familiar, un vehículo accesible para la mayoría de las personas de bajos recursos, pero además es una fuente oportuna de trabajo, forma parte ya de puestos de empleo formales dentro de la economía del país, así que hace falta mucha piel para incorporar elementos y considerar este actor del tránsito dentro de la movilidad de los campus universitarios. Entonces, el concepto significativo aquí es que la UCB, por supuesto, es un campo caminable, la bondad de que tiene una topografía muy plana, con algunas elevaciones hacia la zona del Jardín Botánico y la Casona, pues con esas excepciones permite hacer trayectos a pie relativamente sencillos. Paso entonces a comentarles una serie de pilotos basados en experiencias validadas del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Mundial, en torno a qué cosas se han hecho que resultan favorables. Bueno, por supuesto, las calles completas. ¿De qué va estas calles completas? Calles que están pensadas para integrar a todos los actores del tránsito en un espacio público que es amable, que es a escala humana, que es cercano, que permite hacer trayectos a pie para acceder a la mayor parte de los servicios y a los viajes de la cotidianidad, sin necesidad de utilizar vehículos de transporte que están asociados a consumo de energías, consumo de combustibles fósiles, perdón. Y bueno, aprovechando que estamos hablando con Bogotá y Colombia, pues hay calles, yo las llamaría calles tipo Bogotá, donde el peatón y la bicicleta son protagonistas, y esa es una oportunidad cierta dentro del campus de la universidad. También incorporar la electromovilidad es un hecho a nivel internacional que está cambiando la forma de moverse para vehículos híbridos, vehículos que además funcionan con energía eléctrica, que además esta carga puede ser a través de energía solar. En Venezuela, de hecho, ya tenemos flotas de transporte público que prestan servicios privados para movilizar personas, y hay una oportunidad cierta en bicicletas eléctricas, motos eléctricas, los monopatines o scooters para esos viajes del último kilómetro, que permitirían hacer un consumo más racional de los combustibles, de las energías, las formas de energía, y por supuesto mejorar las condiciones de tránsito y la movilidad en la cotidianidad, que es hacia donde todos estamos apuntando. Ya a nivel internacional hay microbuses eléctricos en otros campus internos. Nosotros pudiéramos tener uno de esos circuitos internos donde ya hemos tenido incluso unidades de la Dirección de Transporte haciendo circuitos para llevar a personas desde zonas remotas, digamos, entre el edificio de administración y el área de los estadios, por comentar algo. Prueba de ello ha habido ya en Lima, en Bogotá, en Sao Paulo, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. En torno a la gestión inteligente de los estacionamientos, bueno, podemos ser más eficientes. Hay experiencias en la Universidad Católica de Chile y en el MIT. Tenemos a nivel internacional la
la posibilidad de usar cámaras, sensores remotos, construir Big Data, utilizar todas estas herramientas digitales que están presentes en la mayor parte del ecosistema de movilidad para ordenar los accesos, para reducir la congestión, para optimizar la frecuencia de uso y reducir la congestión y mejorar la experiencia diaria de los usuarios, porque al final lo que nos convoca a todos es tratar de hacer la vida más llevadera, más amable, más cordial para las personas, que moverse no sea un drama. Y, por supuesto, la seguridad vial. Podemos construir mapas colaborativos con estudiantes, siguiendo metodologías que ya están comprobadas, como son las metodologías del Banco Mundial, porque otra de nuestras grandes preocupaciones es preservar la vida de las personas y, por supuesto, también cuidar sus bienes. Entonces, todo esto está apuntando a favorecer, como propuesta experimental de laboratorio urbano, cómo sería ese campus basado en movilidad sostenible. Pasamos entonces a la sostenibilidad integral, energía, infraestructura, patrimonio. Y aquí la transición energética, tenemos un compromiso inmenso con los ODS, la mayoría de los profesores, investigadores, estamos involucrados en tesis doctorales, de maestría, de posgrado, pregrado, haciendo investigación por nuestra cuenta, tratando de ver cómo podemos ser más eficientes en el uso de la energía y de atender a los compromisos que tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros tenemos una oportunidad mediante la rehabilitación sostenible del patrimonio modernista, siguiendo por supuesto los lineamientos de la UNESCO por nuestro carácter patrimonial, ECOMO, pero podemos abordarlo desde la iluminación eficiente con estas lámparas de bajo consumo, paneles solares en áreas no patrimoniales para no afectar esas edificaciones que hay que resguardar, las estrategias de ventilación pasiva, techos verdes selectivos. A este respecto yo quería hacer un inciso. Hay un edificio que es el edificio Luis Damiani, que todos conocemos como el edificio de aulas en la Facultad de Ingeniería. Ese edificio fue hecho en la década de los años 50, 60, que fue cuando Raúl Villanueva estaba haciendo la universidad con todo ese equipo maravilloso de ingenieros y de demás arquitectos y urbanistas que trabajaron allí. Por supuesto, la síntesis de las artes con todos estos creadores artísticos. Y ese edificio, que data de esa época, es un edificio que está orientado de tal manera que el sol que va en Caracas de este a oeste, a lo largo del valle, como en todos lados, en ningún momento el sol llega a pegarle a los pizarrones. Estos están dispuestos de tal manera que nunca interfieren con la visual del estudiante dentro del espacio con el pizarrón. Adicionalmente, a cada lado de los salones hay ventanales o hay bloques calados, con lo cual la brisa que corre de este a oeste en Caracas, que es un valle, pues mantiene fresco el espacio sin necesidad de refrigeración. Y adicionalmente a eso, los salones en un lateral tienen un balcón o platea que está cubierto por el piso superior, la plataforma superior de la estructura. Y cuando le da el sol, la incidencia en su momento cúspide da una sombra inclinada para que no alcancen los rayos del sol de manera directa a las personas que están sentadas dentro de la sala. Eso es la ciudad universitaria desde sus inicios. Es un espacio creado, sostenible, que no requiere mayor fuentes de energía para refrigeración, ventilación, que significa un espacio bien concebido, y hacia eso es a lo que debemos de apostar. Y paso entonces a la gestión energética basada en datos. Hay ejemplos globales. En la Universidad Nacional de México hay una plataforma de medición en tiempo real para saber cuánto es el consumo energético. Hoy tenemos edificios inteligentes que han sido certificados LEED o EDGE, y dentro de eso están monitoreando permanentemente el consumo energético para hacerlo racional. La Universidad de Zurich también tiene experiencias validadas en camino al carbono neutral, y el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una metodología o hoja de ruta con esquemas además de financiamiento climático para instituciones educativas que vayan apostando hacia el ahorro energético. Y también les hablaría de integración en términos de sostenibilidad y resiliencia con cosas que se están incorporando. Bueno, yo como ingeniero, desde el área de la ingeniería les puedo comentar, por ejemplo,
ejemplo, el tema de los pavimentos permeables, los drenajes sostenibles, los corredores bioclimáticos, sensores de riesgo, especialmente relevantes en climas, como es el caso nuestro en Caracas, que es un clima tropical, ¿no? Todo esto nos ayuda a prepararnos para crear ese espacio sostenible y además resiliente. La infraestructura verde, eso que estamos pensando como ingenieros, de que creamos y que mantenemos y preservamos, es infraestructura verde que además de embellecer, reduce calor, mejora el confort, mitiga el riesgo climático. O sea que de todas es ganancia pensar en hacer ingeniería, arquitectura y urbanismo en estos términos. Y sigo con la economía circular y la cultura ciudadana, tan importante el civismo y lo que creamos como valores dentro de las personas. La economía circular, por supuesto, encuentra un laboratorio, un nicho espectacular dentro de los campus. Hay modelos exitosos de estas experiencias en Chile y en Colombia con el compostaje universitario. Hay también experiencias validadas en Delft y en el Politécnico de Milán en torno a la reutilización de materiales para prototipos. Y en España y Alemania hay experiencias en contenedores de reciclaje inteligente con sensores. Y lo más interesante es que los campus permiten, como pocos espacios, aplicar algo que se ha denominado notches, que son pequeños incentivos conductuales que promueven el reciclaje, la movilidad activa y la reducción de generación de residuos, ¿no? El resultado, por supuesto, es que estamos formando una comunidad de estudiantes que cambian hábitos y aquí estos hábitos, por supuesto, que adquieren dentro del recinto universitario van a replicarlos a su vida profesional y a su vida ciudadana. Entonces, es una ganancia adicional para cualquier espacio que van a ir a ocupar nuestra comunidad universitaria. Los campus, entonces, los vemos como nodos transformadores, donde se acelera lo que luego será la política urbana. En el tema de la gobernanza, bueno, afortunadamente todos nuestros profesores, investigadores y las personas que han estado a cargo del gobierno universitario hasta hoy día siempre han sido participativos, consultando a todas las comunidades y por supuesto tratando de hacer el mejor esfuerzo para generar políticas que apunten hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad solo funciona si efectivamente hay gobernanza. Y un campus como la UCB permite crear modelos que luego pueden inspirar a nuestra ciudad. ¿Cómo? A través de la gobernanza colaborativa. La participación ciudadana es muy importante y la experiencia es la creación de mesas, valga la redundancia, de co-creación, en donde concurran estudiantes, profesores, trabajadores, con ese espíritu de crear las políticas de gobernanza que permitan avanzar hacia la sostenibilidad. Por supuesto, también están los acuerdos de movilidad universitaria. Hay modelos que podemos citar como los usados en Bogotá y en Santiago de Chile. Y el esquema de campus ciudad, el campus como una plataforma de políticas públicas en torno a la micromovilidad, a la gestión de estacionamiento, a los programas de convivencia y a la creación de corredores viarios. Como les decía, si vamos a los organismos internacionales, la visión es que los campus son nodos transformadores y bueno, la Universidad Central, por supuesto, con su ciudad universitaria de 160 hectáreas, pues es otro ejemplo de lo que puede ser. Paso a un esquema de un mapa mental que intenté abordar desde la perspectiva de 4 ramas muy significativas. Si pretendemos que nuestra ciudad universitaria Caracas se convierta en un laboratorio urbano de sostenibilidad, la visión propuesta sería verla desde la movilidad y la energía, la innovación y el legado, con su carácter patrimonial, el ecosistema y la resiliencia y el plan de descarbonización. Entonces, un esquema con identidad UCB, dado su carácter patrimonial, podría llevarnos a lo que yo denomino UCB Living Lab 2025-2030, en una especie de ecosistema demostrativo que tome en cuenta, en nuestra rama superior derecha lo pueden ir viendo, integración modal,
la micromovilidad eléctrica, la eficiencia desde el punto de vista de la carga optimizada y la incorporación de todos estos elementos que van hacia la movilidad sostenible. En el lado de la innovación y el legado, por supuesto, la incorporación de nuevas tecnologías, los denominados Tech Sandboxing, que incluyen sensores, datos, Big Data, creando un espacio controlado para probar nuevas tecnologías sin afectar la operación real. Adicionalmente, pues por supuesto, están asociadas las políticas públicas y todo girando en torno a la posibilidad de atraer inversiones y conocimiento a ese laboratorio urbano que pretendemos crear. Del lado inferior a su izquierda tienen ecosistema y resiliencia. En este momento pues sabemos que hay posibilidades de corredores bioclimáticos patrimoniales, hub de emprendimiento circular, la búsqueda de ese cero residuo, la red de economía circular y el denominado upcycling académico, que no es más que la reutilización de formas creativas y de alto valor de esos materiales, objetos, mobiliarios, residuos que se van generando dentro del entorno universitario, transformándolos en productos o prototipos que agreguen valor y den calidad, utilidad a lo que se pueda reutilizar, y por supuesto allí siempre habrá voluntades de estudiantes y profesores en ese trabajo. Del lado derecho tenemos los planes de descarbonización, el retrofit energético que aborda va hacia la modernización o mejora de edificios existentes para consumir menos energía, para que sean más eficientes, para que generen menos emisiones sin necesidad de demolerlos y destruirlos. Por supuesto, el acceso a bonos verdes. Esto es muy interesante porque los bonos verdes y el financiamiento ESG le abre las puertas a la universidad a poder optar por recursos de capital internacional sin necesidad de grandes desembolsos iniciales para hacer este tipo de propuestas de lo que hemos denominado CB Living Lab 2025-2030. Entonces, si vemos en líneas generales esa visión propuesta, lo que intenta es convertir la ciudad universitaria de Caracas en un modelo regional de sostenibilidad patrimonial y en un hub de innovación urbana para Caracas, que sea ese espejo en donde se pueda mirar no solamente la ciudad de Caracas, sino el resto de las ciudades de Venezuela. En Venezuela, cerca de 16 a 17 ciudades que además están concentradas en el eje centro-norte costero, agrupa más de un 70% de la población. Si nosotros pudiéramos replicar la experiencia de la universidad como microciudad a esos otros espacios urbanos, pues imagínense la cantidad de personas que pudiéramos llegar y a la cantidad de personas que pudiéramos hacer más llevadero su cotidianidad a través de una movilidad sostenible. Sigo entonces con las reflexiones finales. Quería en este momento pensar con ustedes, soñar con ustedes, porque estoy seguro que la mayoría sueña con esa ciudad posible en ese campus bucólico tan espectacular. Y quiero cerrar con una idea, y es que el campus no es solo un lugar de paso, aunque se presta al tránsito entre Plaza Venezuela y los Chaguaramos para quienes van solamente de pasada, sino que el campus es un prototipo de la ciudad que queremos construir. La ciudad universitaria de Caracas nació como una utopía moderna y hoy tiene la oportunidad de renacer como una utopía sostenible. Si demostramos que esta microciudad patrimonial a la que queremos tanto, diversa, viva, se puede transformar, entonces estaremos demostrando que Caracas también puede hacerlo y que otras ciudades del país también pueden hacerlo. Y por supuesto, para hacerlo, eso va como un proyecto conjunto que nos involucra a todos por igual, que requiere cooperación, que requiere diálogo y que requiere convergencia entre fuerzas y entre grupos, como es el caso que nos convoca hoy entre nuestro país hermano Colombia y Venezuela, y por supuesto con las experiencias validadas de todo el mundo. No me queda más que ratificar el agradecimiento por la invitación y dejarle por allí mis datos de contacto
para quienes quieran compartir. Además, aprovecho la oportunidad antes de cerrar, de agradecer profundamente a la profesora Natalí Naranjo, directora del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, quien además es una fotógrafa profesional y quien amablemente se dio imágenes para algunas fotos que han estado viendo a lo largo de la presentación y que espero que hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Especialista Celia Herrera Torres, por la magnífica presentación del día de hoy. A continuación le vamos a dar las palabras al doctor Luis Daniel Álvarez Vanegas, director coordinador de la Cátedra Libre Colombia. Muy buenos días, muchas gracias, profesor Maldonado. Gusto estar acá para dar inicio a la última mesa de nuestras jornadas de Colombia y las jornadas que implican el relanzamiento de la Cátedra Libre Colombia. Fue una jornada incluso que debatimos, dada la cantidad de actividades que se están dando en este momento en la universidad, si convenía o no mantenerla y dejarla, o había que jugar más bien a posponerla. Sin embargo, por el carácter simbólico que tiene la presencia de la investigación a nivel estudiantil, por ser una cátedra que apuesta además en su estructura a dar cabida a las voces emergentes que vienen investigando, consideramos dejarlo. Siempre, por supuesto, con la idea de que lo que aquí vamos a presentar, que va a ser una propuesta sucinta, un abreboca, va a servir de base para posteriormente traer a lo mejor ya no esos avances de investigación que hoy vamos a escuchar, sino las investigaciones ya consolidadas, incluso a nivel de ponencias. Entonces vamos en esta jornada de participación estudiantil escuchar 4 intervenciones que versarán sobre la materia. Yo les voy a dar los títulos, les voy a decir quiénes están acompañándonos y luego uno por uno van a venir a participar. La primera intervención va a estar a cargo además de alguien de la casa, porque es la representante estudiantil en la Cátedra Libre Colombia. Además ha constituido para nosotros un apoyo sustancial y muy valioso, que es Betsabe Yosmar León Lobo, que es tesista de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Ella nos va a hablar de las tendencias historiográficas en Colombia a finales del siglo XX y su relevancia con la Cátedra Libre Colombia de la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente nos quedamos no solo en la Facultad de Humanidades y Educación, sino también en la Escuela de Historia, porque vamos a escuchar a Gianfranco Gil Hernández, que es estudiante del 8º semestre de Historia de nuestra universidad. Él va a trabajar además un tema que va a la literatura, es la novela histórica como herramienta para dar a conocer la historia de Colombia y su cultura. Seguidamente vamos a escuchar a una egresada de nuestra universidad, que además es cursante de la Maestría en Seguridad Social de FACES. Es la licenciada Angélica Mariana Meléndez Cañas. Ella es licenciada en Estudios Internacionales de nuestra Universidad Central de Venezuela. Estudia también en nuestra casa de estudios, en nuestra FACES, la Maestría en Seguridad Social y va a trabajar o nos va a presentar una investigación que adelanta en el marco de la seguridad social, que es el acceso al sistema de salud por parte de mujeres migrantes venezolanas en Colombia en el periodo 2015-2025. Y vamos también a tener representación desde Colombia, porque se ha incorporado también con nosotros a presentar un avance de su trabajo Gloria Elena Gallego García. Gloria Elena Gallego García es estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD, en su núcleo de Medellín, en Colombia. Por cierto, habría que decir que la UNAD, según algunas cifras, es la universidad de mayor alcance que tiene en Colombia, porque tiene además un esquema de penetración a distancia y de focalización regional sumamente rico e interesante. El tema que nos va a presentar Gloria Elena Gallego García es afectaciones a nivel emocional de los familiares que buscan sus seres queridos desaparecidos en el contexto migratorio del país de Venezuela.
elementos psicoeducativos en una ruta de atención y apoyo psicosocial desde las ayudas humanitarias como la Cruz Roja Venezolana en Caracas y la Cruz Roja Internacional. Entonces, hecha la presentación de rigor, creo que como además la guinda de este pastel de unas jornadas que han tenido un significado importante y que implican el relanzamiento de nuestra Cátedra Libre Colombia, vamos entonces a escuchar además a nuestra representante estudiantil, Bessabellosmar León Lobo, con el avance de su trabajo, tendencias historiográficas en Colombia a finales del siglo XX y su relevancia con la Cátedra Libre Colombia de la Universidad Central de Venezuela. Adelante, Betsabe. Estimados académicos, autoridades, estudiantes e invitados especiales, es de mi agrado dar inicio a esta última mesa de presentaciones de una semana amplia de visiones compartidas entre Venezuela y Colombia. Como bien sabemos, nuestra casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela, continúa siendo un espacio privilegiado para la reflexión, el análisis y el debate sobre los lazos que unen a nuestra nación con la hermana República de Colombia. La Cátedra Libre de Colombia, cuya reapertura celebramos esta semana, es la revitalización de un legado, una plataforma que ya demostró su valor bajo la coordinación del profesor José María Cadenas y su adscripción al Centro de Estudios de América. Fue un espacio pionero en la cooperación universitaria binacional materializada en el Grupo Académico Colombia-Venezuela, con encuentros, investigaciones y publicaciones conjuntas. Actualmente no se trata de un espacio académico, sino de una plataforma diseñada para abordar los desafíos contemporáneos con una comprensión más profunda de nuestra historia contemporánea, cuyo objetivo general es fortalecer la cooperación académica entre universidades de Venezuela y Colombia. Esto se logrará a través de la investigación, la docencia y la extensión universitaria. Ahora bien, para comprender el estudio binacional de hoy, es fundamental mirar hacia las corrientes que transformaron la historia colombiana a finales del siglo XX. Las corrientes historiográficas en Colombia, a partir de la década de los 70, comenzaron a generar transformaciones que marcaron el desarrollo del estudio histórico, dejando a un lado a la historia económica y social como eje central de la investigación y adoptando nuevas corrientes historiográficas como la historia de las mentalidades e historias del imaginario social, que se centran en el análisis de las actitudes mentales, creencias de una sociedad, sentimientos y percepciones colectivas de los procesos influenciados por los cambios en el contexto político y social del hermano país con el pasar de los años. A finales del siglo XX, la historiografía colombiana experimentó una profunda renovación. Este cambio fue impulsado por la necesidad de comprender las fracturas y tensiones internas del país. El historiador colombiano Jorge Orlando Melo se convirtió en una figura central de esta transición, a través de las críticas y sus extensas obras. Su perspectiva valida el estudio de las estructuras profundas que dan forma a la sociedad, la economía y la demografía. Más allá del relato político superficial, su legado nos obliga a preguntarnos: ¿dónde están las voces silenciadas? ¿Cómo han impactado las estructuras económicas y sociales en la vida cotidiana de las regiones? Esta es la base de todo estudio social en el contexto binacional. Por otra parte, tenemos al filósofo Enrique Serrano, quien desafía la narrativa tradicional de la nación al centrarse en la dimensión cultural y en las raíces hispánicas. Su enfoque nos invita a una revisión profunda de los imaginarios y los olvidos fundacionales. Esta línea es clave para la cátedra, ya que nos enseña que las relaciones binacionales no son solo un asunto de fronteras o de política, sino de identidades culturales y de narrativas compartidas. Por último, pero no menos importante, para cualquier cátedra binacional, la figura del maestro e historiador venezolano Germán Carrera Damas es imprescindible. Aunque su objeto de estudio principal es Venezuela, sus trabajos sobre la historiografía, la crítica al culto a Bolívar y la emergencia del bolivarianismo o militarismo como ideología de reemplazo, nos presenta un marco comparativo indispensable. Sus obras nos dan las herramientas para evitar el provincialismo historiográfico y analizar la génesis del Estado-Nación en la región andina bajo una misma lupa crítica. La relevancia de estas tendencias historiográficas para el presente de la cátedra es directa y fundamental, debido a que las líneas de trabajos de la cátedra que ha propuesto, a saber, la migración y movilidad humana, dinámicas fronterizas y retos compartidos en salud y educación, no pueden ser abordadas sin el rigor metodológico que investigadores como Melo, Serrano y Carrera Damas nos legaron. Por ejemplo, la historia social y regional nos da el método para analizar la migración como fenómeno de masas, impulsándonos a buscar las estructuras sociales.
En cuanto a la crítica cultural, nos permite estudiar los imaginarios que configuran el conflicto y la identidad, exigiéndonos cuestionarlas. Y el análisis binacional nos proporciona el lente para entender que Venezuela y Colombia son parte de un proceso histórico continuo y en el marco comparativo nos impide caer en visiones unilaterales. La reapertura de la Cátedra Libre es, en esencia, una renovación del saber social tanto del investigador como del estudiante universitario. Nuestra tarea no es solo estudiar el pasado por sí mismo, sino poner este conocimiento al servicio de la comprensión de la crisis y la reconstrucción de los lazos binacionales. La invitación de la cátedra a la comunidad estudiantil es sumarnos a un proyecto que toma la mejor tradición historiográfica colombiana y venezolana para generar conocimiento crítico y pertinente. La labor de nosotros, los estudiantes, al abordar temas como la desaparición forzosa, la novela histórica y la salud de las mujeres migrantes, es una demostración de la urgente necesidad de este enfoque crítico que será el testimonio vivo de la vitalidad y el compromiso de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a Betsabé León, que ha dejado además en el ambiente una idea que es esa invitación. Creo que de aquí, y lo diremos en la clausura formal que vamos a tener dentro de algunos minutos, tiene que salir un compromiso. Los que estamos tenemos que salir invitando y masificando la idea de investigar en torno a Colombia. Y viene el año que viene, podemos adelantar, está el profesor Mendible, que es miembro también de la cátedra, esta vez sabe que es la representante estudiantil, que ya estamos trabajando con una propuesta fuerte para el año que viene, ampliar el escenario e incidir incluso en las temáticas. Así que ahí queda por parte de Betsabé León una invitación hecha. Yo creo que hay que tomarla y debemos convertirnos en difusores y multiplicadores de las actividades. Bueno, nos quedamos en la escuela de historia, porque viene un tesista, estudiante más del octavo semestre, Gianfranco Gil Hernández, a ponerle literatura a la temática. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de la novela histórica como herramienta para dar a conocer la historia de Colombia y su cultura. Adelante, Gianfranco. Estimados miembros de la Cátedra Libre de Colombia, profesores, estudiantes y personas especiales invitadas. A continuación, quisiera abordar un tema muy importante para conocer la identidad colombiana y a su vez también un aporte a la historiografía o al estudio historiográfico entre Colombia y Venezuela. La novela histórica como herramienta esencial que nutre la historiografía y da a conocer la rica diversidad de la cultura colombiana. El subgénero de novela histórica, cuyo desarrollo en Colombia abarca un largo periodo comprendido entre 1844 hasta el año actual, no busca meramente narrar los hechos pasados, sino más bien es una reconstrucción de un modelo de vida pretérito centrado en personajes famosos y simultáneamente ofrecer una aproximación y una interpretación del pasado distinta a la que ofrece el historiador. En las últimas décadas, particularmente con el surgimiento de la llamada nueva novela histórica, surgida a partir de los 70, es una forma literaria que ha entrado en una tensión permanente con la historiografía republicana colombiana, consolidándose como un artefacto cultural indispensable para el debate nacional. A continuación explicaré cómo la novela histórica contemporánea contribuye a estos dos frentes, la historiografía y la cultura. La principal contribución de la novela histórica a la historiografía no es la mímesis, sino la crítica a la noción de una verdad única y objetiva. La nueva novela histórica se caracteriza por ser carnavalesca, paródica y heteroglósica, y por dinamitar el discurso oficial de la historia. Esta dinamización opera bajo la premisa de que el discurso histórico, lejos de ser neutro, es una construcción ideológica y subjetiva. Los novelistas tienen la libertad que la historia, anclada en la verificación, no puede permitirse. Ellos concentran en los hechos no probados, los silencios y las proscripciones de la historia oficial. Es por esto que se afirma que a donde la historia no llega, la literatura aparece para inventar el pasado. Esta aproximación es una toma de posición frente a la historiografía tradicional del siglo XIX, que consideraba ingenua con respecto a la posibilidad de la reconstrucción objetiva del pasado. La ficción, a través de la metaficción historiográfica,
tiene el poder de sembrar la duda en medio de las verdades mejores cultivadas de la historia oficial. Es por ello que uno de los aportes de la novela histórica es desmitificar el héroe, la figura del héroe. En lugar de repetir el canon, la novela histórica enfoca en la ficcionalización de personajes históricos concretos reales, en lo cual obras como La carroza de Bolívar, de Evelio Rosero, ejemplifican esto al desvanecer el concepto del héroe intachable, presentando a Simón Bolívar y a otros próceres como hombres de carne y hueso, hombres que sufrieron, hombres que tuvieron sentimientos, hombres que también se equivocaron y cometieron errores. Este enfoque que rehumaniza al individuo busca una nueva lectura de la historia oficial y se atreve a mostrar la parte negativa del héroe, lo cual es fundamental para una nación que ha tendido a construir líderes erróneos. La novela histórica contemporánea va más allá del pasado. Su matriz de sentido está anclada a la interpelación de la realidad vigente. En el contexto colombiano, la ficción histórica se ha interesado estéticamente por interpretar el pasado de las violencias y del conflicto armado como mecanismo para comprender el devenir del presente. El fenómeno de la violencia ha sido un gran monotema en la novela histórica colombiana. De hecho, novelas como El crimen del siglo de Miguel Torres o Tanta sangre vista de Rafael Baena exploran las raíces de esta violencia. En El crimen del siglo, al enfocarse en el magnicidio de Gaitán, expone que el ocultamiento del crimen significa una forma de gobierno compuesta por la impunidad y la inmunización del poder, como afirma el novelista Miguel Torres. El Estado ocultó la realidad de este crimen. Y a su vez, Tanta sangre vista de Rafael Baena explora cómo la violencia ha sido una constante en la historia colombiana, a partir de lo relatado en el siglo XIX con lo comparado durante la mitad del siglo XX. El oficio autoral de la novela histórica es en este sentido una práctica que permite configurar una antología crítica del presente, pues al indagar el pasado y sus continuidades se logra desnaturalizar la actualidad percibiéndola como una posibilidad abierta y no como un resultado histórico inevitable. La novela histórica desempeña un papel crucial en la divulgación de la cultura colombiana al ofrecer proyectos de pasado que reconocen las alteridades culturales al interior de la nación. Esto resulta vital, ya que la memoria selectiva, construida por las élites del siglo XIX, fortalecía el proyecto político triunfante, negando o subalternizando otras identidades que son importantes en la historia de Colombia. La novela aborda el ámbito regional y local, también son de importante valía y de importante aporte cultural, ya que estas dan una visión crítica y real de un determinado ambiente social, de algunos acontecimientos, hechos y personajes que no recoge la historia que reposa en los textos y en los manuales oficiales. De hecho, los ejemplos que podemos encontrar de este regionalismo y estas alteridades culturales lo podemos hallar en Changó, el Gran Putas, de Manuel Zapata Olivella, que representa el pasado desde la diáspora negra, en el cual articula una voz que históricamente fue marginada en la cultura oficial o en la historia oficial. También está la narrativa masónica y regional, como La vorágine, de José Eustacio Rivera, en el cual denunció la explotación inhumana de los caucheros en la selva de la Orinoquía amazónica y a su vez representó la figura indígena como fundamental o parte de la población fundamental de la Colombia de comienzo del siglo XX, a comparación de lo que hizo Rómulo Gallego con sus novelas Doña Bárbara, Canaima, que también ejemplificaron esos factores que sirvieron para explicar la cultura de estas regiones que antes no se habían trazado en nuestra historia oficial. La Cartagena colonial, novelas como Los cortejos del diablo de Germán Espinosa o Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, explican o ficcionalizan el pasado colonial para exponer un anticolonialismo espiritual, la resistencia que hubo frente a la conquista española, a la imposición del catolicismo, cómo estos grupos
tanto indígenas como negros, sincretizaron sus propias creencias para no una dominación total de lo que se consideró la religión imperante durante ese momento. También la ficcionalización ha pasado de un pasado nacional que incluye al sujeto cultural olvidado, muestra la imagen de una nación colombiana plural y heterogénea, muestra la diversidad y muestra el rico legado histórico que tiene Colombia. La novela histórica colombiana, en su evolución desde el romanticismo decimonónico hasta el posmodernismo, la época actual, nos ofrece una doble herramienta. Es un artefacto interpelativo y transfigurador, que desafía la historiografía tradicional y es un vehículo cultural para la reparación de la memoria. Al desvelar la impunidad, la repetición de la guerra y la humanización de los héroes, la literatura configura una infalible estela de reparación de la memoria sin la cual Colombia no puede avanzar hacia un verdadero posconflicto. El escritor de novela histórica se convierte así en un prestidigitador que utiliza su arte para leer el pasado en las barajas y examinar la fragilidad e inestabilidad de nuestro presente, y a su vez representa un rico aporte para los historiadores, ya que esto puede presentar un nuevo imaginario en el cual el historiador se aboca a buscar mucho más fuentes, mucho más documentos que sustenten lo que el novelista está interpretando de aquel pasado imaginario o inventado, y convierte ese pasado imaginario en un discurso histórico o oficial de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a Gianfranco Gil Hernández con esa fusión de historia, literatura y los retos que implica también asimilar los conceptos. Bueno, nos vamos del área de la historia a la seguridad social. Hoy vamos a escuchar a Angélica Mariana Meléndez Cañas con su presentación Acceso al Sistema de Salud por parte de mujeres migrantes venezolanas en Colombia, que además es un trabajo que conozco, además es un trabajo que acompaño en condición de tutor de la maestría en seguridad social, y que además fusiona y combina la parte del análisis internacional, las herramientas internacionales como tales, con la situación social y el ámbito del acceso de las mujeres venezolanas al sistema de salud. Adelante, Angélica Mariana Meléndez Cañas. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, profesor, querido profesor y tutor Luis Daniel, por la presentación. Efectivamente, vamos a hablar un poquito sobre el acceso al sistema de salud por parte de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia en el periodo 2015 a 2024. Esta investigación nace en un contexto fuertemente marcado por la migración venezolana, evidentemente en Colombia. Colombia ha sido el principal receptor de una de las migraciones, de los movimientos migratorios más grandes de la historia actual latinoamericana, donde se ha superado incluso la cifra de 2.8 millones de personas ingresando a la nación. De este flujo migratorio, buena parte ha sido pues sí, el círculo de las mujeres, y es un grupo importante no solamente en cuanto a volumen, sino también porque son quienes presentan mayores características o mayores condiciones de vulnerabilidad. No solo por su género, que sabemos que ya es una vulnerabilidad bastante grande, sino también por la situación económica en la que llegan, de pobreza o incluso pobreza extrema, así como incluso irregularidades migratorias, entre muchos otros procesos, y todo esto se agrava al momento de acceder a sistemas básicos como puede ser el sistema de salud. Es evidente y sabemos que Colombia ha creado medidas y protocolos para ayudar a este flujo migratorio, como el Estatuto Temporal de Protección, como algunos mecanismos para que ingresen al sistema de salud, pero lamentablemente no ha sido suficiente. Para cifras dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, para finales del 2024, 1.5 millones de venezolanos habían sido inscritos y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. De estas, aproximadamente 853.500 eran mujeres. Sin embargo, paralelamente se hizo pública una encuesta que evidenciaba que 1 de cada 3 venezolanos no está afiliado
llegado todavía al sistema. Esto principalmente por fallas de documentación, muchos incluso llegan sin cédula venezolana, y también por ciertos obstáculos que se le presentan al momento de completar el proceso administrativo. Entonces, además de eso, la afiliación no necesariamente va a venir de la mano de un acceso efectivo, de un acceso útil a el sistema, porque un grupo de médicos sacó una investigación donde plantean que los venezolanos tienen un 21.3% más posibilidades de renunciar a la atención formal comparándolos con nacionales colombianos. Además, estos gastos, en comparación también con los colombianos, en cuanto al acceso al servicio de urgencias, puede superar en costos un 123.5% los gastos en comparación a los colombianos. Esto principalmente por enfermedades y por causas preexistentes a su proceso migratorio, que no fueron atendidos en su nación y obviamente aumentan los gastos al momento de llegar allí. Todas estas cifras nos presentan una paradoja bastante importante, en donde por un lado estamos viendo un aumento y un avance en la afiliación al sistema de salud, pero también estamos viendo muchas barreras económicas, estructurales y de inequidad para estos migrantes venezolanos. Y estas barreras no son solo económicas. Según un informe emitido por el Pan American Health Organization en el 2024, la principal barrera y el principal obstáculo que encuentran los migrantes a nivel mundial es la falta de información sobre los servicios disponibles, el poco acceso a medicamentos, pero también lo difícil que es el acceso a sistemas de salud en zonas rurales, en zonas de difícil acceso, y además la saturación de los servicios médicos en zonas fronterizas, evidentemente por el gran impacto que están teniendo en cuanto a la cantidad de personas que están llegando. Es por esto, todo este es el contexto realmente de esta investigación, en donde vamos a ver tres perspectivas principalmente. Nos vamos a fundamentar en tres planos. El primero, una perspectiva social, ya que evidentemente la salud es un derecho social, es un derecho humano fundamental, que cuando se ve mermado en grupos poblacionales que ya de por sí vienen disminuidos, como son los migrantes, no solo los va a afectar a ellos, sino también va a afectar a las comunidades receptoras y a las comunidades de tránsito por las cuales ellos atraviesan. Todas estas condiciones hacen de que no solo sean los migrantes venezolanos los afectados, sino también muchos ciudadanos colombianos. Por otro lado, tenemos evidentemente un campo académico en donde sabemos que contamos con una amplia gama de investigación sobre los migrantes venezolanos en Colombia, pero no todos han tomado en cuenta un punto de vista interseccional, en donde no solo se estudia la condición de la migrante venezolana como mujer, sino todos los obstáculos con los cuales se va encontrando en su camino a intentar instaurarse en una nueva ciudad o en un nuevo país. Finalmente, tenemos un nivel institucional en donde sabemos que Colombia ha hecho todos sus esfuerzos por inmiscuir a los migrantes en su propia ciudad. Y esto es muy importante para nosotros, no ha sido suficiente, pero además ha afectado en gran medida también al Estado colombiano. Solo para septiembre del 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia asignó 327.000 millones de pesos colombianos, lo cual es equivalente aproximadamente a 87 millones de dólares para ayudar a empresas sociales del Estado e instituciones prestadoras del servicio de salud, mejor conocidas como las IPS, a lo largo y ancho de Colombia. Y estos aportes no solo han sido a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La comunidad internacional ha volteado a ver esta situación. Un ejemplo es la organización humanitaria AmeriCares. Solo para noviembre del 2023 recibió un aporte de 5 millones de dólares para atender en 10 ciudades de Colombia, que son Arauca, Cali, Cúcuta, Ipiales, Maicao, Medellín, Puerto Carreño, Santa Marta, Soacha y Soledad, a grupos migrantes venezolanos, grupos migrantes en tránsito y comunidades receptoras, comunidades afectadas, porque son por quienes están transitando. Todas estas cifras nos evidencian de que tanto la comunidad nacional en Colombia como la comunidad internacional le ha dado la importancia que tiene este tema. Sin embargo, también nos evidencian de que hay una brecha importante entre el derecho formal, que sería simplemente la afiliación al sistema de salud, y el derecho efectivo, que sería el acceso real a estos servicios.
el aprovechamiento de los mismos. Todas estas condiciones, todos estos obstáculos que hemos visto hasta ahora, una vez más, no solo afectan a la venezolana, sino también afectan a la colombiana y al colombiano en su ciudad. Es por eso que nos damos cuenta de que si bien todas estas políticas actuales han sido bastante buenas, requieren ciertos ajustes y eso no está mal. Nosotros consideramos que tener una base la cual analizar nos sirve muchísimo para saber qué ha funcionado y qué no, qué podemos rescatar y qué podemos ir adaptando. No solo para seguir brindándole dignidad a la mujer venezolana en este caso, sino también para asegurar la sostenibilidad financiera de todos estos programas que tanto han ayudado a la población. Y finalmente avanzar en un enfoque de derechos humanos más sólidos para todos. En conclusión, realmente, un poco un vistazo de esta investigación, es que la condición de la mujer migrante en Venezuela nos demuestra y nos muestra una realidad bastante compleja, dolorosa incluso en muchos casos, pero también nos demuestra avances significativos. Realmente Colombia ha asumido un papel político, ha asumido un papel humanitario muy importante a nivel regional en toda esta crisis migratoria, en toda esta crisis que se ha estado viviendo, y eso también es de agradecer, es también de posicionar. Todos estos papeles, todas estas políticas, estos programas son importantes no solo de reconocer y fortalecer, sino también de darles continuidad en el tiempo. Realmente, personalmente, como investigadora, como mujer, como venezolana, yo sí le doy un agradecimiento a nuestra hermana nación por todos estos esfuerzos que han presentado hasta ahora, porque al final garantizar derechos no es solo una obligación institucional, sino realmente es un acto muy humano que es capaz de cambiar vidas, de cambiar la vida de las mujeres venezolanas, de sus familias y finalmente de nuestra región completa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la licenciada Angélica Mariana Meléndez Cañas. Y sí, es la idea, y hay una de las conclusiones a las que llegamos, que las investigaciones no deben quedar en el frío de un papel, no deben quedar únicamente en una biblioteca más majestuosa como es nuestra biblioteca, que nos cobija en las jornadas después del inicio en el Auditorio Azul, sino también el haber podido avanzar y dejar una sustancia para que pueda, no porque sea el fin de una etapa, sino al contrario, es el comienzo de la preparación de nuevos momentos para poder avanzar. Yo había pedido que me acompañara en esta clausura el profesor Alejandro Mendible y llamo también a Betsabe León, que es la representante estudiantil ante la cátedra, que son los dos integrantes formalmente del equipo de la cátedra que nos acompañan. Es un equipo, además, a mí me gusta mucho resaltar, y lo dije cuando me tocó dar las palabras en el Auditorio Azul de mi casa, de mi Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que nosotros somos un equipo que tiene a lo mejor una estructura nominal que se ha establecido, que me han brindado a mí el inmenso honor de poner a coordinar, pero es un trabajo mancomunado y además es una cátedra ampliada. El trabajo que ha hecho nuestra Cátedra Libre Colombia en este relanzamiento, más recordando el legado de un hombre como el profesor Cadenas, en su momento le correspondió llevarle y que nos ha dejado el listón bastante alto para poder avanzar, no hubiese sido posible sin el trabajo mancomunado con otras instancias, el vicerrectorado académico. Yo quisiera resaltar que incluso nos acompaña aquí profesora Keibel Díaz, que está con nosotros y que junto a la profesora Isabel Anduesa fueron pilares fundamentales de una tarea donde nosotros nos incorporamos con premura, a lo mejor llegamos en un momento en que ya había un esqueleto formado y pudimos salir adelante porque había esta estructura, y la profesora Díaz, la profesora Anduesa han sido fundamentales para que podamos haber llevado a buen término este cruce fronterizo, esta idea que trasciende, insisto, lo académico. Además, la participación de personas de nuestra casa. Antonio Contreras, el licenciado Antonio Contreras, que además fungió no solo como maestro de ceremonias, sino en el acompañamiento logístico, tanto en fases como aquí en la biblioteca con el equipo de nuestra biblioteca, a quienes también agradecemos de forma enorme, porque el simple hecho de estar parados aquí en un recinto que nos alumbra, un vitral que nos tiene la esencia y que nos recibe incluso
el retrato del maestro Villanueva, ya de por sí, solamente por eso vale la pena. Si le aderezamos todo lo que hemos podido vivir en esta semana, más todavía. La participación, además, entre otros, de la profesora Yorelis Acosta, del profesor Manuel Rojas Pérez, del profesor Lemus, que participó también, el haber además estado con nosotros un equipo articulado, estuvo el profesor Edgar Maldonado, a quien le correspondió el día de hoy también ejercer rol de moderador, y una cátedra donde trabajamos de manera conjunta el profesor Alejandro Mendible, el profesor Carlos Luna Ramírez, la profesora Anaías Gómez, estuvo también la profesora Vanesca Rangel y, como ya he mencionado, Betsabe León como representante estudiantil, haciendo la idea de que no terminen nuestras jornadas en esta actividad. El haber culminado y concluido con la presencia estudiantil, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, es una invitación a seguir. El haber tenido hoy palabras de Betsabe, palabras de Gianfranco, la intervención de Angélica Mariana, la intervención además que participó con nosotros Gloria Elena, es un elemento que invita a que vengan más estudiantes, que la próxima jornada, que será muy pronto, por cierto, y vamos con ese anuncio, tengamos la posibilidad de que no sea simplemente un rato, sino que tengamos además una convocatoria donde no choque lamentablemente la realización simultánea de muchas actividades en la universidad, en una época además compleja por la serie de actos que se hacen. Sin embargo, se hizo nuestra semana. Agradecer evidentemente a la doctora María Fátima Garcés, a nuestra vicerrectora, que entendió también la importancia de rescatar la cátedra, ha puesto un enorme empeño y nos ha acompañado cuando el tiempo y las circunstancias lo han permitido. Y además a la Embajada de Colombia, con el embajador Milton Rengifo y todo su equipo a nivel de la representación diplomática, que también ha puesto evidentemente su